Bueno, habíamos quedado en el módulo de comunicación. Eh, Estábamos hablando un poquito, medio por arriba las diapositivas, pero lo que, lo que me interesa por ahí, no sé si pudieron leer con anticipación o no, pero la intención de que lo lean era que podamos debatir un poquito más los conceptos y yo no me detenga tanto en explicarlos. Pero creo que en esta diapositiva habíamos quedado en el de comunicación humana. Y acá un poquito lo que habla es sobre el concepto de percepción y de cómo las personas... ¿Se me escucha bien? Sí, Guille. Sí, Guille, sí. Bien. Y de cómo, dependiendo de la persona que estamos hablando, o de tanto del hablante como del que escucha, o independientemente el código de comunicación o el sistema que estén implementando, vamos a pensar en un emisor y un receptor. eh, a veces la persona tiene determinados filtros que condicionan su interpretación de las cosas. De esto habíamos hablado un poquito en la clase pasada, no lo habíamos dicho de esta manera, pero ¿qué quiere decir esto? Que por ahí yo puedo estar diciendo algo y el otro entiende, según su historia, según sus conocimientos, según su interpretación, otra cosa. Y eso eh, es lo que vamos a llamar codificación perceptiva. Quiere decir que la persona mm, codifica según su propia percepción, según lo que entiende de lo que el otro puede estar hablando. Y en relación a esa codificación, interpreta. Y entonces esto es algo inherente a la comunicación, o sea, es algo que está en toda comunicación y nosotros no podemos escapar de eso. Eh, Cada vez que uno da un mensaje a otro, el otro interpreta lo que puede de ese mensaje y no necesariamente lo que el que lo emite quiere. ¿Me siguen? Sí, Guille. Sí, Guille. Sí, sí. Bien. Entonces, para nosotros tratar de llegar a una comunicación, le vamos a llamar comunicación efectiva, tenemos que entender que esto se da. Digamos, es como el punto de partida. Si yo no puedo entender este mecanismo que es propio de la comunicación, no puedo comunicarme mejor. Si yo espero que solo con decir el otro entienda lo que yo le dije y después no hay otros procesos posteriores, entonces la comunicación efectiva es casi imposible. Necesariamente yo tengo que suponer que el otro no me está entendiendo. ¿Me siguen? Sí, Sí, Guille. Bien. Em, entonces tenemos que hablar un poquito del concepto de percepción. Percepción es mm, nuestra interpretación de la realidad, de cómo nosotros vemos el mundo. Mm, Es muy fácil de explicar la percepción con respecto a los colores. Vieron que quien tiene más conocimiento de los colores ve un color y le llama de otra manera. Pero quien tiene menos interpretación de los colores, menos conocimiento, es, por ejemplo, los verdes son todos verdes, no hay gamas, no hay nombre, no hay esmeralda, no hay, no sé, verde profundo, no hay verde, es claro oscuro y nada más. ¿Me siguen? Sí, Entonces yo, ¿cómo aumento mi percepción? Y aumentando mi conocimiento es una manera. Pero también tengo que tener otras cualidades. Por ejemplo, con respecto a los colores, requiere de un aprendizaje. Uno tiene que formarse en colores, saber cómo se llaman y poder distinguirlos. Pasa también con otros sentidos, por ejemplo, con el sentido del gusto. La gente que es muy básica con el sabor, solamente no sale de lo dulce y lo salado y ácido. Entonces esos son gustos muy básicos, pero no pueden desarrollar más el sabor.
Entonces, por ejemplo, dicen esto está muy fuerte o esto está muy suave. No pueden saber qué gusto a qué tiene lo que están comiendo. No pueden diferenciar entre ese alimento, qué ingredientes tiene. Pero si aumenta su entrenamiento en eso, va a aumentar su percepción. Va a poder interpretar que lo que está comiendo, que lo que está mirando, tiene más cualidades que las que aparentan a simple vista. Entonces, la percepción de cada uno de nosotros es algo particular. Yo percibo de una manera completamente distinta a los que ustedes. Y entiendo para una misma palabra distintos significados. Para una situación distintos significados. Pero esto tiene que ver con los sentidos principalmente y con nuestro conocimiento previo. Mientras mayor sea mi conocimiento, mayor va a ser mi percepción. Les doy un ejemplo claro de esto en el trabajo. Ustedes hoy en día todos interpretan recetas de médicos, recetas escritas. Una persona que no tiene el entrenamiento para poder interpretar una receta, la ve y le parece un garabato. Y no le suena absolutamente nada lo que está escrito ahí. Por más que lo intenten y lo intentan y lo intentan. Porque la palabra que está escrita ahí ni siquiera está en su vocabulario. Entonces su percepción no le permite interpretar. ¿Interpretar qué? Lo que el médico quiso comunicar. La comunicación de una receta es lenguaje escrito. Entonces si yo escribo algo, uno diría, bueno, pero entonces lo que está ahí, ¿por qué está cifrado? No, el médico tiene una mala letra. Y eso es como una especie de ruido en la comunicación. Pero si yo tampoco conozco la palabra que está escrito, se me hace casi imposible identificar algo mal escrito y con un lenguaje muy específico. ¿Me siguen? Sí. Bien. Hola Silvi, ¿cómo estás? ¿Me escuchás bien? Hola, Guille. Bien. Sí, sí, todo bien. Bien, estamos hablando sobre el concepto de percepción y cómo eso afecta a la comunicación. Cuando hablamos de percepción social y no solo de percepción de las cosas, esperen que lo agrego a Santi. Hola Santi, ¿me escuchás bien? Ahora sí, te escucho bien. Bien, estamos hablando de percepción. Bueno, después de última, si querés mirar el principio del video, así te puedes amoldar a lo que venimos hablando. Dale. Eh, Cuando hablamos de percepción social, estamos hablando de la percepción que tiene que ver con las personas. O sea, de persona a persona y cómo se interpretan las cosas. Distinto es, por ejemplo, cuando yo les decía recién el ejemplo de los colores o el ejemplo de los sabores. Eso es una percepción individual con respecto a los sentidos de cada uno. Pero si yo estoy hablando de percepción social, me refiero a cómo las personas se perciben entre sí, cómo perciben lo que el otro está diciendo. Y ahí hay algo que es fundamental para poder mm, comunicarse desde la percepción, que es la empatía. La empatía es la sensibilidad por lo que al otro le pasa, pero no solamente por lo que siente, sino también, en este caso, por lo que entiende. Si estamos hablando de comunicación, de alguna manera esto de suponer que el otro no me está entendiendo cuando yo le hablo, está relacionado a la empatía. Porque yo bien podría decir las cosas una sola vez y bueno, ya queda en el otro si me entendió o no. Pero claro, esa postura es como la postura más fácil dentro de la comunicación y realmente lo que yo estoy logrando con eso no es comunicación, sino es un discurso unilateral. Yo cuando digo algo y el otro lo escucha, yo tengo que corroborar primero si me está escuchando.
Después, si me entendió. Y después, si eso que entendió tiene que ver con lo que yo quería decir. Si no, el proceso de comunicación eh, falla. Falla porque yo en realidad hablé y no sé si el otro está entendiendo lo que yo le dije. Y entonces, ¿para qué hablé en principio? ¿Me siguen? Sí, sí. Hola Sí. Fanny, ¿cómo estás? Hola Guille, hola chicos, ¿cómo están? Perdón que me conecté tarde Bien, Hola bien, Fanny, acá. Hola Sole. bien. Entonces, para poder entender un poquito mejor esto, vamos a tratar de desarmar el sistema de la comunicación en elementos. Quizás esto ya lo han visto las personas que han estudiado lengua y literatura o que han tenido eh, análisis del discurso o ese tipo de materias en la universidad, pero es algo bastante sencillo en realidad. Hay una fuente, hay un mensaje que en este cuadro de acá, ahora lo vamos a ver más grande al cuadro, está como señal enviada, hay un transmisor, un canal, un receptor y un destino. El transmisor y el receptor son equivalentes, pero pueden no serlo. Puede ser que mi transmisor es un celular y un receptor es la computadora. Puede ser que el transmisor es el celular y el receptor es otro aparato. El canal es el medio eh, que los enlaza. Digamos, en este caso, si fuese ese tipo de comunicación, sería internet o dependiendo si es por mensaje de texto o si es oral, digamos, y lo que lo enlaza al mensaje es hablado, es por el aire. Y el destino es la persona que recibe el mensaje. Digamos. Entonces tenemos fuente, que es lo que envía, transmisor, que es el elemento que ayuda a enviar ese mensaje, el canal es el medio por el cual se mueve, el receptor es el elemento que recibe ese mensaje y el destino es la persona que lo recibe. No es demasiado complejo, lo paso rápido, pero si tienen dudas, nos detenemos acá un ratito. Eh, ¿Qué es lo importante de analizar esto? Que pueden llegar a haber ruidos o interferencias en ese proceso. Entonces yo tengo, ¿para qué me sirve a mí saber los elementos de la comunicación? Para saber, eh, en términos de mejorar, ¿no? Y de progresar en la comunicación, ¿dónde tengo que mejorar? ¿En qué elemento? Digamos, si el elemento, por ejemplo, ustedes como encargados, les sirve analizar si el receptor o el transmisor son el problema. Por ejemplo, cuando utilizan el grupo de WhatsApp o cuando utilizan un cuaderno para anotar. Todo esto, en todos los casos estamos hablando de comunicación. Pero ¿qué es lo que cambia? Cambia un elemento de la comunicación ahí. Entonces, cuando uno va alternando entre elementos, lo que está tratando de hacer es que haya menos ruido en la comunicación. Entonces, por ejemplo, yo puedo agarrar y decir, bueno, pego notitas en la pared. Y esas notitas son el elemento de comunicación, pero ¿qué problema tiene? Bueno, se pierden. Entonces, en vez de notitas, vamos a hacer un cuaderno. Bueno, el cuaderno, ¿qué pasa? Nadie lo escribe. Bueno, entonces el problema no está en el elemento, sino está en la fuente. Entonces ahí, analizándolo de esta manera, yo puedo cambiar elementos de la comunicación y atenuar el ruido. Eh, y analizarlo desde ese lugar. Es decir, bueno, ¿de dónde es que tengo el problema? ¿De dónde viene el ruido? Vamos a pensar el ruido como algo que no es solamente el barullo, no es una música de fondo, que también lo es, digamos, está contenido dentro de lo que es el ruido. Pero, por ejemplo, acá, eh, una pérdida
del mensaje porque, qué sé yo, se escucha bajito, como decían al principio, que el último video se escuchaba bajo en términos de sonido, eso es un ruido dentro de lo que es el análisis de la comunicación. Por más que sea, no hay algo que a ustedes les está interfiriendo, sino que lo que sucede es que el mensaje no llega como tiene que llegar. Las interrupciones, las interferencias, el barullo, todo eso se le llama ruido. Y se le llama, perdón que usé la palabra interferencia recién, pero se le llama interferencia al ruido que es externo, generalmente, y al ruido se le utiliza para hablar sobre lo que está perturbando el mensaje dentro de la misma conversación. Lo voy a aclarar de vuelta porque me enredé. Cuando acá se diferencia entre ruido e interferencia, pero son la misma cosa. Lo que cambia es de dónde viene. Si viene dentro de la misma conversación, las personas que están involucradas y los elementos de la comunicación, entonces le vamos a llamar ruido. Y si viene de algo externo del ambiente, le vamos a llamar interferencia. ¿Ahí fui más claro? Me había enredado antes, disculpe. Sí, Guille. Bien. Entonces, si yo estoy en un ambiente donde puede haber interferencias en la comunicación, a mí me conviene, si es importante lo que voy a decir, vamos a pensar que siempre que yo me quiero comunicar es importante lo que estoy por decir. Entonces, yo tengo que esperar a que la interferencia pase o irme a otro lugar donde no haya interferencias. Tengan en cuenta esto para tomar la decisión de dónde van a hacer ustedes sus reuniones de personal. Porque si ustedes van a estar comunicando y van a tener interferencias permanentemente, porque no cortaron, dejaron abierta la farmacia y siguen atendiendo, entonces la comunicación ya le están agregando una dificultad. Que puede ser que se dé bien la comunicación, pero ustedes ya le están agregando un plus que es que la persona que tiene que interpretar el mensaje ya tiene una dificultad. Si nosotros tenemos en cuenta el ruido, por ejemplo, a veces el ruido se da por el canal, a veces se da por los elementos que yo utilizo. Por ejemplo, si yo me anda mal la señal del celu, bueno, es bastante claro que hay un ruido ahí. Y entonces se entrecorta, qué sé yo. Y a veces lo mejor es cortamos la llamada y hablamos por otro medio. Porque no te estoy entendiendo lo que me estás queriendo decir. Y realmente cada palabra que se entrecorta y se pierde es importante para el proceso de la comunicación. Nosotros lo que no tenemos que hacer cuando nos comunicamos es suponer lo que está diciendo el otro. ¿Me siguen? Si yo soy receptor, yo no debo pasar por arriba lo que el otro me dice, como que no es importante. Como diciendo, no, bueno, sí, me debe estar queriendo hablar de esto y esto yo ya lo sé. Entonces, lo escucho poco y si no lo escucho no pasa nada. Total, no debe ser importante. Eso es casi uno de los primeros errores que nosotros tenemos como receptores de la comunicación y es suponer lo que está diciendo el otro, presuponerlo y no tener una retroalimentación después, una repregunta. ¿Es sobre esto que estás hablando? Y ahí ya cambia la cosa. ¿Qué es la retroalimentación? El feedback, lo hablamos varias veces ya en lo que va del taller, es la respuesta del receptor al emisor. Entonces le dice, ¿esto es lo que me quisiste decir? Y el otro que estaba diciendo puede corregirse o puede decir mejor eso que estaba diciendo, cambiando las palabras o no. Y entonces la comunicación pasa a ser algo bidireccional, que va y vuelve.
va y vuelve, va y vuelve. Si yo solamente le digo al otro, bla, 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 y el otro me dice sí, ahí no hay comunicación. ¿Estamos hasta ahí? Estamos. Bien. Me encanta Sí. porque acaba de pasar lo mismo que dije, que no había comunicación. Pero bueno, no pasa nada. Acá están más grandes los cuadritos de lo anterior. Entonces acá tenemos el ruido que atraviesa todos los elementos de la comunicación. Y acá tenemos el ejemplo de retroalimentación bidireccional, ¿no? Entonces, donde una persona es la fuente, otra persona es el destino, y entonces la fuente piensa, codifica y transmite, el puente funciona como el canal, digamos, como en este caso sería la señal enviada, y el destinatario recibe, decodifica y entiende. Hasta que esto se da correctamente, no hay una comunicación efectiva. Porque yo puedo estar hablando con el otro y al final no terminar de entenderlo. Eso es algo que sucede mucho. A veces uno está agotado de comunicarse o está cansado y no quiere hablar con el otro. Y en vez de decirle, mirá, no quiero hablar ahora, no tengo la energía para hablar, o ser honesto con eso, uno dice, sí, 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 sí. Y el otro sigue hablando. Después el otro se va pensando que transmitió su idea, que se cumplió este proceso de la comunicación, y uno siempre en la retroalimentación le dijo que sí, cuando en realidad la respuesta era, mirá, no te estoy entendiendo. O sea, a veces por una cuestión de cansancio, de pereza o de un mal acostumbramiento, nosotros nos comunicamos mal sin darnos cuenta que cometemos este error. Puede parecer pesado esto de repreguntar, esto de decir y demás, pero es necesario para el proceso, porque nosotros tenemos que entender que es inherente a la humanidad distraerse, o no entender, o entender distinto, o tener otra percepción de las cosas. Y entonces, si nosotros vamos presuponiendo que el otro entiende, yo voy presuponiendo lo que el otro dice, ¿y qué sucede después? ¿Qué les parece que pasa? Pero, Guille, por ejemplo, ¿qué pasa cuando, por darte un ejemplo tonto, ¿no? No, mira, no estoy bien, no me siento bien, no puedo hablar. Bueno, mira, pero hay que hacer una reunión. Te la puedo suspender 3 días, más que eso no. Bueno, listo, llegan los 3 días, no estoy, no me recupero, no vuelvo. No se puede seguir suspendiendo y hay que hacer. ¿Cómo solucionas en ese caso para que la comunicación sea efectiva? Modificás el canal. No es una reunión lo que hay que hacer ahí. Porque si la persona no se siente bien para una reunión y qué sé yo, es mejor que no esté. Si se necesita de su presencia y la persona no se siente acorde como para estar ahí, es mejor decirle, mira, la reunión se va a hacer y después se te informa. Si la persona es indispensable para la reunión, entonces se la espera. Y si la persona no puede recuperarse en poco tiempo y demás, tendría que ser honesta con lo que le pasa. Porque si te lo pongo de otra manera, si la persona va ahí y no se resuelve nada porque la persona se sentía mal, le hizo perder el tiempo a todos. ¿Me sigo? ¿Me seguí? Vamos a pensar que, suponete que vos sos esa persona, ¿no? Y hacemos una reunión en depósito. Y yo te digo, bueno, Silvi, tenemos que reunirnos mañana. Che, pero vos sabés que estoy muy distraído porque estoy teniendo problemas con mi familia, qué sé yo. No, la verdad que no me siento como para una reunión. Bueno, ¿sabés qué? Vamos a hacer la reunión y vos podés participar poco. Después vamos a hacer el informe de la reunión y ahí, a partir de ahí vos te informás. Esa es una opción. La otra es, no, mirá, Silvi, yo necesito que vos dirijas la reunión. Porque vos sos la que tiene los conflictos con tus compañeros, porque esto ya lo hablamos muchas veces y de alguna manera necesito que esto
Necesito de tu presencia y de que vos des tu testimonio de la cuestión para poder acomodar las cosas. Para eso es la reunión. Vos la solicitaste. Entonces vos ahí tenés que evaluar si para vos es tan importante esa reunión, si la podés hacer ahora como quisiera o no. Lo que no tenés que hacer es cancelar una reunión porque te pone nerviosa la reunión. O sea, ahí eso es una cuestión que es propio de las reuniones, ¿no? ¿Me seguís, Silvi? Sí, entiendo. Sí, sí, sí. Bien. No podía activar el micrófono, disculpa. Está Pero sí, bien. sí, entiendo. Bien. Eh, entonces, ¿quieren hablar algo más de esto? Habías preguntado qué pasa si el otro presupone otra cosa y qué pasa con este circuito. Lo que creo que pasa es que no se llega a dar una comunicación asertiva, digamos, no llega a ser efectiva porque, ah, o sea, la otra persona supone otra cosa, pero en realidad no quedó como entendido el mensaje. ¿Puede ser? Claro, totalmente. Porque, gracias, Sole, me diste un pie interesante porque, ¿qué es comunicarnos al final y al cabo? Y claro, es transmitir el conocimiento, o sea, la información, eh, Los lo, datos. lo que, los datos, lo que queremos tratar, ¿no? Ahora, yo lo que encuentro realmente difícil y me parece un buen punto volver siempre a esto de hacer las preguntas, como cuando éramos niños, que me pasa en mi grupo que todo es sí, por ejemplo, ¿no? Sí, tal cosa sí, ¿verdad? Sí. O sea, tampoco es que muy difícil es a veces acceder al feedback. Entonces, y me pasó un casito puntual que, por ejemplo, ¿no? Fue, bueno, la mercadería que entra la guarda el del rubro. Pero estábamos hablando de Stocky y de repente uno de los compañeros no guardaba droguería y quedaba todo el tiempo para el otro día y fue como, ¿por qué no estás guardando? Y no, porque en la reunión dijimos que lo del rubro tal cosa, no, o sea, Bueno, claro. quizás lo que hay que hacer en esos casos, Sole, es reformular la pregunta de manera que la respuesta no pueda ser sí o no. Bien, se entiende. O sea, es como que si tu grupo es del sí o el no, a veces queda como que la pregunta es media evidente, ¿o viste? Pero bueno, hay que reformular y pensar la manera de hacer la pregunta para que el otro pueda hablar. Y entonces cuando te contestan, vos decirle, bueno, desarrollalo un poquito más, por favor, porque no te estoy entendiendo. Quiero saber si estamos entendiendo lo mismo. Y entonces deja que el otro te explique. Y a veces en ese lo que uno no lo que uno por ahí tiene que evitar es tratar de repetir eh, las cosas de la misma manera para que no se den esto del sí o el no, porque vamos a pensarlo con los niños, ¿no? Cuando uno le dice las cosas de la misma manera, sí, sí, ya sé, te dice. O, o es como que agarran y a nosotros mismos nos pasa. Si escuchamos lo mismo, ni siquiera terminamos de escucharlo, que ya sabemos lo que viene después. Y entonces nuestra mente se pone como en automático. Como que vos, yo te digo, Sole, tenés que limpiar acá. Y el otro día venís, Sole, tenés que limpiar acá. Y Sole, tenés que limpiar acá. O sea, después de 4 o 5 días que no lo limpiaste, vos decís, sí, ya sé. Incluso tu cerebro hace como una cuestión automática de ignorar lo que te estoy diciendo. Porque estoy tan acostumbrado a escucharlo de esa manera que lo paso por alto. Tal cual, entiendo. Y me parece que sí, que la clave es jugar un poco con las preguntas. Y con el modo, ¿no? En decir las cosas, decir lo mismo, pero buscar en la interpretación en el otro, digamos, como entender que las palabras que yo le estoy diciendo no le llegan, entonces tengo que Sí, sí, cambiarlas. vos lo haces seguido eso. Te lo pregunto, te reformulo la pregunta. Se los pregunto de otra forma. Tal cual. Gracias, Sí, Guille. es como un mecanismo que sirve, por lo menos yo tengo entendido que sirve. Es como una vuelta me dijo un psicólogo, me dice,
Imagínate las palabras, el mensaje es una horma de queso, me dice, ¿no es cierto? Una horma de queso. Agarrá un termo y pegale a la horma de queso. ¿Qué pasa? Le digo, nada, se abolla un poquito. Bueno, agarra la misma horma, pero agarra una lapicera. ¿Qué pasa? Se clava. Bueno, eso es lo que tenés que lograr. Con tu mensaje, con tu comunicación, tenés que lograr clavarlo en la horma. Es medio brusco el ejemplo, pero sí, Muy bueno. sí, 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 sería un poco así. Nosotros, como les dije al principio, por ahí Fanny, Silvi y Santi, que llegaron un poquito tarde, lo repito por las dudas, nosotros tenemos que presuponer que el otro no me está entendiendo. La manera de hacer una comunicación, y esto no es una cuestión de subestimar al otro, ¿no? Sino entender que la comunicación misma tiene eso como premisa. Yo cuando me voy a comunicar con el otro tiene toda una historia, toda una percepción, un montón de emocionalidades que arrastra desde su vida personal. Entonces cuando yo le hablo, tengo que suponer que el otro está en cualquiera y no me está entendiendo. Y yo lo que le digo, de alguna manera, tengo que traerlo hacia acá. Y decirle, mirá, esto que te estoy diciendo es importante. Necesito que me prestes atención, necesito que escuches lo que te estoy diciendo. Y si vos de alguna manera podés corroborar que el otro te entendió, entonces ya después evaluás otras cosas en relación a su accionar, ¿no? Porque una vez que vos corroboraste que ya accedió la comunicación y el otro sigue obrando de una manera que no debe o hubo comunicaciones previas que se habían dado por entendidas, pero el otro sigue en esa, ya no se trata de una cuestión de comunicación efectiva, se trata del otro. ¿Me siguen? Ahí nosotros llegamos hasta el punto de la comunicación acá, en este módulo. Digamos, el conflicto ya lo vimos, cómo se resuelve. Digamos. Después se puede resolver con reuniones, después se puede evaluar el tema de las competencias de esa persona y demás. Pero con comunicación nosotros llegamos hasta que el otro entienda, y eso ya es un montón. No es poca cosa, ¿eh? Es un laburazo llegar a, a poder hacer ese feedback y que haya una retroalimentación válida por parte del otro, ¿no? Entonces, hay una cosa que impide esto, también lo vamos a analizar, que son las barreras en la comunicación. Vamos a tener tres tipos de barreras. Este cuadrito se hace más grande en la próxima imagen. ¿Eh? Acá está. Si lo quieren ver. Acá está la entrada, las variables presentes y la salida. Después está el mensaje tal cual como se envía, las barreras de la comunicación y el mensaje tal como se recibe. Este mensaje va a llegar filtrado. Siempre. Esto no es algo que ustedes lo puedan controlar. El mensaje llega filtrado siempre. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Analizamos las barreras. Entonces, tenemos barreras personales, físicas y semánticas. Semánticas era lo que hablábamos en la clase anterior. Hablábamos de esto de yo entiendo una palabra de una manera, el otro entiende otra. Por ejemplo, en WhatsApp, si yo le mando una carita al otro, ¿qué entiende el otro de eso? Puede llegar a ser una barrera semántica. Si yo, por ejemplo, no sé, le empiezo a mandar fueguitos a Sole, Sole puede llegar a entender que la estoy acosando, porque el fueguito en ese tipo de comunicación es como de insinuación sexual, digamos. Como generalmente en los Instagram, en todas las cuestiones de comunicación, cuando uno le manda el fueguito al otro, es que le tiene ganas. Entonces, no, porque te mandé fuego porque me quemé la mano, qué sé yo. Bueno, ¿cómo lo interpreta el otro? Ahí hay una barrera semántica. Independientemente de que no hay una palabra, ¿no? Sino que hay un símbolo, un icono. ¿Me siguen? Sí. Clarito, sí. Bien.
Entonces la barrera semántica tiene que ver con el significado de lo que yo estoy diciendo o de lo que estoy enviando. Si yo hago un gesto con mi cara y ustedes lo interpretan de una manera distinta a la que yo quería interpretar, ya hay una barrera. De la que yo quería que ustedes lo interpreten, me refiero. Las barreras físicas, vamos a ponerle que recién hablamos que eran ruidos, interferencias del ambiente, ¿no? Son, cuando hablamos de interferencia, decíamos que tenía que ver con el ambiente, con el contexto en donde se daba la comunicación. Y ahora ustedes me van a dar un par de ejemplos, pero primero explico las personales, que es un poquito lo que estuvimos hablando hasta ahora, la barrera personal. Es como esa persona llega al momento de la comunicación. O sea, yo tengo limitaciones de las palabras que conozco, porque soy una persona que no estudió mucho, no lee o se maneja siempre en los mismos círculos. Entonces tengo muy poquitas palabras que manejo. Por otro lado, no sé del tema que me están hablando. Por otro lado, me siento bastante mal emocionalmente. No sé, tengo ganas de llorar todo el tiempo. Y viene una persona y me habla. Y bueno, qué sé yo, si yo me siento bastante mal emocionalmente, lo que va a primar es eso. Que lo que dice el otro, pero me importa muy poco. O sea, lo que me importa es lo que me está pasando adentro, ¿no? Si yo tengo un lenguaje muy limitado, la mitad de las palabras que el otro me dice, capaz que no las entiendo. Y si yo no manejo el tema y el otro me habla en un lenguaje muy específico, tampoco la entiendo. No entiendo nada. Por otro, puede pasar al revés. Yo soy muy básico para hablar y digo siempre las mismas palabras y qué sé yo. Y entonces quiero decir cosas, pero no sé cómo decirlas. No me salen las palabras, no encuentro cómo. Quiero decir lo que me está pasando, lo que estoy sintiendo o lo que me sucedió con otro y no puedo salir del blanco y negro. No puedo salir del bueno o malo. Estoy ahí como muy, muy limitado. No tengo el gris en mi vocabulario. No tengo otros colores. No sé si me siguen. Sí, Guille. O sea, las barreras pueden ser tanto de un lado como del otro, ¿no? Eh, entonces, generalmente lo que uno tiene que hacer es como tratar de igualar esas cuestiones. Como si yo tengo un lenguaje, manejo un lenguaje más complejo, tengo que bajar y hablar un lenguaje más simple. Si me doy cuenta que el otro no está entendiendo con el lenguaje que estoy usando, trato de darle un ejemplo más simple. Y voy simplificando mi lenguaje al punto de llegar en sintonía con el otro. Por otro lado, cuando yo veo que la otra persona va entendiendo con el lenguaje que estoy usando, puedo ir más complejizando más mi lenguaje. En teoría, por ejemplo, si yo soy un profesional, qué sé yo, de la construcción, entre profesionales de la construcción se deberían entender. Ahora, el profesional de la construcción no le habla igual al cliente. ¿O sí? No. Si yo, por ejemplo, soy médico, con mis colegas médicos voy a hablar de una determinada manera, pero cuando tengo que hablarle al paciente, ¿cómo le hablo? De una manera que el paciente entienda qué es lo que le está pasando. Hay palabras que no tienen traducción, ¿no? Por ejemplo, eh, yo le digo a la persona, no sé, soy médico y le digo, tenés cáncer. O sea, la persona no sabe lo que es el cáncer. Bueno, se le explica cómo es, todo lo demás, pero bueno, el médico va a tener que usar algunas palabras específicas porque es algo muy específico lo que le está pasando a la persona. Nosotros en la farmacia, cuando hablamos con los clientes, con los pacientes, nos pasa algo similar. Yo si veo que el cliente es una persona muy sencilla, muy básica, no le voy a estar explicando las interacciones medicamentosas del ibuprofeno y la amoxicilina. Porque el cliente no va a entender un pomo de lo que le estoy diciendo. Yo no le voy a estar hablando de antibióticos y analgésicos, AINES y un montón de palabras que el cliente no va a entender. Yo me tengo que adaptar a la comprensión del receptor. ¿Me siguen? Sí, Guille. Sí. Sí. Tengo un ejemplo sobre eso, Guille. Bien, decime. A mí misma.
Me Sí. pasaba cuando tenía que mandar mail o escribir, ¿viste? Y yo no sabía manejar bien las palabras. Entonces la tenía Silvi de compañera. Y Silvi que me decía, lee, agarra un libro y lee. Claro. Claro, yo no sabía, ¿viste? O sea, o si no, Silvi me decía una palabra que no la entendía. O sea, agarra el diccionario y lee, me dice, busca qué. O sea, ella era el pajarito que me hablaba, ¿viste? Sí, lo que pasa es que lo que Claro, dice Silvi, en realidad trataba de inculcarle que emplee menos tiempo en las redes y un poco más en los libros y le iba a resultar más efectivo. y lo que dice Silvi Cruz es verdad. O sea, lo que a vos te da más amplitud de palabras es la lectura y el estudio. O sea, por ejemplo, las personas que son profesionales manejan lenguajes de su profesión, manejan palabras que son específicas de la profesión. O sea, por ejemplo, si ustedes, sin saber de construcción, les hablan de columnas, vigas, cabreadas y no sé, ese tipo de cosas, no tendrían por qué saberlo. O sea, porque no es su área de conocimiento. Si a usted le hablan de fase, neutro, disyuntor diferencial, llave térmica, no sé, puede no sonarles absolutamente a nada. Pero lo que ustedes sí tienen que manejar para poder comunicarse efectivamente es el lenguaje coloquial. O sea, ustedes tienen que poder hablar en simple, independientemente de lo profesionales que sean. Porque no se trata de estudiar mucho, de leer mucho, ni nada por el estilo. Pero ustedes tienen que tratar de hacer común las palabras comunes. Si viene alguien y te dice, eh, no, que el guacho acá, re piola, que no sé qué. Bueno, vos, si mirá, loco, no te entiendo. No sé qué quiere decir guacho ni re piola. Disculpame, me podrías decir. Y capaz que el loco no tiene problema en explicártelo, te lo va a explicar a su manera, claramente. Pero capaz que vos te habló y no le entendiste nada. Y esa es la cuestión. No menospreciar al otro por cómo habla. Todos hablamos distintos, todos hablamos de otra manera, pero de alguna manera tenemos que ir adaptando la comunicación. Sí, Silvi, decime. Claro, no solamente, pasaba también mucho en la farmacia, no solamente por el hecho de hablar de una manera distinta, sino por esta diversidad de cultura que tenemos, que al ser uno de cada provincia, a veces vos tenés expresiones que el otro no entiende y viceversa. Entonces, si vos no te abrís a decir, no te entiendo lo que me estás diciendo, o sea, no sé qué significa esa palabra que usás, es como que todo el tiempo estás tirando palabras al aire o que el otro te diga, ah, sí, sí, capaz que ni entendió lo que dijiste. Tal cual. Yo, por ejemplo, les doy una anécdota que bueno, capaz que Santi les puede dar una mejor anécdota. Santi, cuando vos fuiste a Chile, ¿estás ahí? Sí, estoy acá. Cuando vos estuviste viviendo en Chile, eh, ¿vos esperabas que los chilenos se adapten a cómo hablabas vos o vos te adaptaste a los chilenos? Y yo me adapté, obvio. ¿Por qué? Y porque tenía que adaptarme. Yo estaba en otro país y obviamente ellos tenían sus modismos. Entonces yo tenía que tratar de entender qué era lo que me estaban diciendo y sobre todo porque yo era minoría. Si hubiese sido mayoría, ¿te imponías tu lenguaje, tu manera de hablar? Supongo que en realidad eh, cae de maduro. Es como que siempre es así, o sea, la minoría se tiene que adaptar a la mayoría, que si no sería como más trabajoso. Claro. Yo en ningún Pero, momento traté de imponer lo que sabía o mi forma de ser, si no le decía, ah, mirá, mi país es así, o yo lo digo de tal manera, o lo hago de tal manera, y listo, ahí quedó como anécdota. pero te pasaba muy seguido que no entendías lo que estaban queriendo decir. O sea, también hablamos como el mismo idioma, solamente eran modismos y formas de hacer, no es tanto, digamos, el No, cambio. pero para mí es muy bueno el ejemplo cuando uno va a otro país, porque los demás usan otras palabras
para las mismas cosas que nosotros le decimos. Claro, ellos, por ejemplo, no decían lavandina, ponele, decían cloro, ponele, un ejemplo así. Claro. Era como, y yo buscaba el cloro y decía, ¿dónde está el cloro? Y era la lavandina, ponele, cosas así. No me acuerdo, algo más puntual. Y te hago otra pregunta, la última. Claro, la benzina, después, por ejemplo, al jamón no le decían jamón, le decían chacinado, cosas así. Entonces, como que son como palabras puntuales. Te hago una pregunta más y después sigo. Estas palabras puntuales, mientras vos estuviste en Chile, ¿le seguías diciendo de la manera que vos sabías o le cambiaste para que los demás te entiendan? No, yo le seguía diciendo de la misma forma, pero cuando me agarraban y me preguntaban o tenía que comunicarme, ahí sí me acordaba y- y le volvía a decir o, o si no, ya nos entendíamos. Le No hacía decías, falta. le terminabas diciendo, por ejemplo, al cloro, a la lavandina le terminabas diciendo cloro para que te entiendan. Claro, de una, no entraba como en ese conflicto que ya se había dado. O sea, Bien, ya la comunicación había terminado y buscaba como algo más práctico. bien, bien. Había, por ejemplo, había algunos productos que le decían como por la marca. No me acuerdo, el papel higiénico le decían un nombre de una marca, no me acuerdo bien cuál era la marca, pero no le decían papel higiénico, le decían, no Comfort. sé, Comfort, claro. Sí, está bien. Gracias, Santi. No, de nada. Bueno, ahí en el ejemplo que da Santi, fíjense ustedes qué claro que es que él se adapta a la comunicación. O sea, adapta su comunicación para poder hacer común el entendimiento de las palabras. Yo, por ejemplo, En Uruguay me costaba el tema de más la pava, por ejemplo, ahí sí era como que chocaba un poco más, porque ahí le decían caldera, entonces era como que me generaba como un choque más gracioso ese el tema de, sí, sí me costaba más el tema de decirle caldera a la pava, ahí era como algo que sí, no lo entendía bien. en general, nosotros tenemos muchas discusiones de lenguaje en nuestro país y que se da entre provincias y se da entre personas que se conocen. Y es gracioso, todos hablamos el mismo idioma, pero le decimos a las cosas de distinta manera. Entonces nos parece ridículo que el otro le diga de distinta manera. Pero en realidad esto es propio de la lengua, es propio del lenguaje. O sea, uno tiene que adaptarse y hacer común lo que el otro entiende. Porque en definitiva, si yo quiero usar la lavandina, a mí qué me importa cómo le dicen. Vamos a ponerlo de esa manera. Le termino diciendo cloro para que me entiendan y para que sea más fluida la comunicación. Si yo ante cada cosa que tengo que nombrar en un lugar que es extraño a mí, yo le tengo que decir de otra manera, me voy a adaptar y le voy a decir de esa manera, para que todos me entiendan y la cosa pueda fluir. Más allá de que sea divertido este intercambio, decirle, ¿cómo le decís vos? ¿Cómo le digo yo? Y demás. Lo que termina pasando es que si vos te vas a Colombia, le decís tinto al café y no le decís tinto al vino. Si vos te vas a Uruguay, creo que dijo Santi, le decís caldera a la pava en vez de pava a la pava. Porque lo que vos querés es que el otro te entienda y querés que la cosa fluya. Y eso es algo que uno tiene que hacer necesariamente en toda comunicación. Tiene que bajar, no sé si bajar, pero se tiene que adaptar al entendimiento del otro de las palabras y hacer común. Primero se va a dar una discusión. ¿Cómo se le dice a esto? ¿Cómo se le dice a lo otro? ¿Qué es para vos esto? ¿Qué es para vos lo otro? Una vez que eso se da, ya la comunicación puede fluir. ¿Me siguen? Sí. Bien, Sí, Sí, sí. Guille. gracias. Entonces, acá hay hay una lista de barreras de comunicación. No les pregunté acá si conocían barreras físicas eh, de interferencias del ambiente, si se les ocurren algunos ejemplos. Un teléfono. Como por ejemplo, desarrollarlo un poquito. Claro, o sea, estar en una reunión o en algo y que de golpe esté
el teléfono ring, 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 que estás ahí, o sea, te desconcentra y estás ahí en el medio de una charla importante o no, o que la otra Ah, persona bien. deje de estar prestando atención a lo que a lo que le estás hablando por estar mirando el teléfono. Claro, vos decís el canal, no el teléfono como elemento de la comunicación, sino como algo externo que te está molestando. Claro, o sea, como una barrera, Bien, digamos. bien, Ah, o bien. lo entendí así yo, por ejemplo, no sé si está bien. No, no, está bien. Sería una interferencia, porque es externo. Si no, sería un ruido propio de la. Si yo estoy usando el teléfono como medio de comunicación y es el mismo teléfono el que hace ruido, entonces ahí ya no sería una interferencia, es un ruido. Pero si hay otro teléfono más y nosotros estamos charlando, sí, claramente es una interferencia. Por ejemplo, ahora la llamada se corta en menos de un minuto. ¿Eso ustedes qué creen que es? Una interferencia. Gracias, Lucas. Así que ahí les paso el enlace. Y seguimos con lo que queda. Dale. ¿Quieren dar algún ejemplo más? De barrera de la comunicación. Como una interferencia del ambiente. Barrera física. La moladora, por ejemplo, el otro día que estábamos, que decía si se escuchaba la moladora, porque vos la escuchabas, Bien, pero nosotros la escuchábamos muy, pero no, muy poco, muy así de fondo, podríamos decir, ¿no? claro. Y por ejemplo, si yo estoy en un lugar donde hay gente que está hablando, ¿eso es una barrera también? Por ejemplo, yo estoy hablando, pero hay otras personas hablando por ahí. No, no sería Creo una. que me está pasando a mí en este momento. Sí, yo creo que sí. Yo creo que es un problema. Yo también. Sí, yo también. Depende del contexto para mí, porque si estás en un restaurante y medio complicado que el resto del mundo esté callado, están hablando, No, pero pero el tema es que vos necesitas transmitirle a esas personas que justo están hablando entre ellos. sí, sí, en ese sentido, bueno, ahí pasó lo que estábamos hablando de. Es muy similar a lo que ocurre cuando vos le estás hablando y está con el celular. Yo creo que el Claro, celular es como un claro ejemplo de eso. Ahí, Vos necesitas transmitir una información y los otros están con el celular o jugando a los jueguitos o haciendo cualquier otra cosa, entonces no te prestan atención a vos. ahí está bueno que lo digas, Lucas, sí, y está bueno lo que dijiste vos, Santi, también como respuesta. El, la barrera no se tiene que entender como que es algo eh, que interrumpe totalmente la comunicación, sino que parcialmente puede ser. Por ejemplo, en el caso del restaurante, las personas que están ahí comiendo son una barrera de la comunicación, claramente. Mientras más fuerte hablen y mientras más ruidosas sean, eh, más difícil es comunicarse. sí, Y si, por ejemplo, hay música fuerte, más difícil también. sí, justo en Vamos a eso pensar, estaba pensando, en la por música. ejemplo, por ejemplo, en un boliche donde la música está, los decibeles están por encima de la tolerancia, eso claramente es una barrera de la comunicación y es una barrera del ambiente. Yo y yo tengo que gritar para que el otro me pueda entender. Y generalmente, ¿qué es lo que uno termina haciendo? Señas, Habla poco y nada. O sea, es como que, porque no tiene sentido hablar en esa circunstancia. Salvo que uno se quiera romper la garganta, ¿no? sí, 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 lógicamente, sí, También, también calculo que puede ser el olor a baño, el exceso de calefacción, el olor a gas. Nos ha pasado en la farmacia tener que lidiar con esas situaciones y generan también una incomodidad inicial, digamos. Sí, 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 generan más que una interrupción o una barrera física, generan como un condicionamiento en la persona. Digamos, lo cambian. Viste que nosotros teníamos acá lo que son barreras personales.
Entonces, si la persona se está empezando a sentir mal, y es muy probable que empiece a distorsionar lo que está interpretando, porque eso, por ejemplo, un olor fuerte, para todos nosotros, eh, es como que lo que sucede con el olor es que es el sentimiento más primario que tenemos. Si nosotros tenemos algo que nos esté afectando el olfato, es muy probable que no podamos prestar atención a nada más. Y si no Eh, podemos pensar bien ya. claro, claro, claro. Pero ahí Fanny y Silvi querían decir algo. Primero Fanny, después Silvi, si puede ser. No, consultar si también una barrera podría ser el tema de la iluminación, porque acá la farmacia, viste que es grande y siempre estamos como atentos a eso, ¿viste? Ajá. Eh, ¿En qué y, casos, Fanny, se te ocurre que podría hacerlo? Yo te digo que sí, pero, por ejemplo, vamos a pensar la comunicación más allá de lo hablado, ¿no? Y vamos sí, a pensar también en lo escrito. sí. ¿Te parece que hay una barrera de la comunicación ahí? Con la iluminación. Por ejemplo, con la lectura de la receta, si no hay Claro. buena iluminación, puede ser eso o no. Totalmente. Totalmente es una Y interrupción. bien. Y otra cosa que recuerdo que vos me habías dicho a tener en cuenta cuando haga las reuniones, que trate de que no sean acá en la farmacia, porque en el lugar donde sea, los chicos como visualmente comienzan a sacar las faltas, ¿viste? Como que se cuelgan mirando su rubro y comienzan, me hace Claro. falta esto, tengo que pedir esto, y así. ¿Eso también o no? Sí, sí, sí. También hay algo que sucede que no están pudiendo ubicarse contextualmente, ¿no? Mm, No es momento de hacer eso, digamos, pero sí, 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 pero hay influye. algo que hay una distracción del ambiente ahí, que termina siendo una Bien, barrera, funciona como barrera. bien, Gracias, Fanny. no. Silvi, ¿querías comentar algo? ¿La predisposición de la persona contaría como una barrera? Porque, por ejemplo, en Turbio hubo un tiempo donde se empezó a implementar cerrar la farmacia en un horario que menos se transita, que menos transitaba la gente, Sí, justamente para que no tuviéramos esa distracción. El ambiente era siempre fue muy pequeño, por ende no, como que no teníamos más que mirarnos a nosotros mismos, pero por ahí te pasaba eso de plantear un tema y ya que una persona se sienta ofendida desde el vamos, o sea, que no esté predispuesta a recibir el mensaje que se le está dando, siempre con eso no, yo no sé si me explico. sí, es una barrera personal, no sería física en ese caso, sería dentro de las barreras, vuelvo a la imagen anterior, sería esta de acá, ¿no? La uno, donde tiene que ver con la parte de emoción acá. Y los valores de cada persona, ¿no? O sea, ponerle predisposición, habíamos visto que era una competencia. Entonces a veces hay personas que no sabemos si lo tienen bien desarrollado o también puede ser que están desmotivados a estar ahí, a esa comunicación. Puede ser una comunicación que de alguna manera no les gusta o hay algo que tienen algún motivo por el cual están manifestando su disconformidad. Que las personas no se predisponen porque de mala leche, digamos, como algo que algo lo lleva a ese lugar. Entonces nosotros, si somos los anfitriones de las reuniones, tendríamos que evaluar por qué. Pero también puede ser que esto siempre tengan en cuenta ustedes que la predisposición es determinante, ¿no? O sea, cómo el otro se predispone, cómo el otro colabora, cómo el otro quiere que las cosas vayan para mejor o no. Y hay algunas cosas que nosotros también tenemos que tener en cuenta que llegamos hasta ahí y ya está. O sea, ya depende del otro qué es lo que hace. Si vos le hablás y le decías al otro 1000 veces cómo son las cosas, ya usaste todos tus recursos que tenés y que son limitados, siempre son limitados, pero hiciste todo lo que está a tu alcance hoy con las herramientas que tenés y el otro pareciera que te está tomando el pelo,
y entonces ya está. O sea, ya no depende de vos qué es lo que está sucediendo ahí. Ya depende del otro. Y siempre se puede pedir ayuda, ¿no? Eso también ténganlo en cuenta ustedes. Pero llega un punto en donde uno siempre tiene que poner el esfuerzo en usar todos sus recursos y si el otro también lo hace, la cosa fluye. Pero bueno, ¿qué pasa cuando no? Esa sería una pregunta a responder. ¿Cómo ustedes lo resuelven cuando no? Cuando el otro no quiere, cuando el otro está mal predispuesto, cuando llega cansado, cuando no sé. Es interminable la lista de cuando no hay una voluntad de las dos partes de llevar la cosa a una instancia mejor. No sé si te contesté, Silvi. Sí, clarísimo, gracias, Guille. Bien. Santi, después Fanny y después seguimos. Miren que no es el debate presidencial, ¿eh? Ustedes pueden... Yo lo que veía en relación al tema esto de la luz, de la luz que mencionó Fanny, es a la idea de cómo comunicar algo en relación al tema de la venta, como por ejemplo exhibir algo, lo pensaba como de ese lado, que se También, podría aprovechar quizá de esa forma también el tema de transmitir una información, o sea, el resaltar algo por lo demás, aprovechando la luminaria. Que bueno, nosotros no lo tenemos tan bien desarrollado, pero es como una forma de comunicación. totalmente. Hay una comunicación desde la exhibición del producto, ¿no? Que eso, cada uno de los productos que nosotros vendemos tienen un mensaje que va hacia el cliente. Un mensaje desde el color, desde el diseño del producto, desde la caja, desde el diseño de la letra, de la propaganda que tiene ese producto y demás. Y cómo nosotros lo exhibimos es darle continuidad eh, a ese mensaje que hay entre la marca y el producto. Y nosotros actuamos como barreras de eso. Cómo lo acomodamos, cómo lo exhibimos, a veces por términos de espacio, a veces por términos de desconocimiento, pero nosotros ¿cómo decirlo? Eh, como repositores o como personas que exhibimos los productos, somos barreras entre la marca y el cliente. Ténganlo en cuenta eso ustedes. ¿Cómo se puede atenuar eso? ¿Me siguen? Sí, Guille. Bien. Gracias, Santi, por el ejemplo. Bueno, después de las barreras, hay 3 males que tiene la comunicación. Y creo que quedan solo 2 diapositivas, esta y 2 más. Así que vamos bastante bien de tiempo. Tenemos 3 males dentro de la comunicación que son la omisión, la distorsión y la sobrecarga. La omisión tiene que ver con dejar datos o información importante dentro del mensaje que yo estoy queriendo dar. Lo dejo de lado, ¿no? No se lo transmito. Entonces, por ejemplo, supónganse que yo los invito a una fiesta, pero no les digo que es de disfraces. Y ustedes caen ahí a la fiesta y van a tener como un mal sabor. No te digo que la van a pasar mal, porque capaz que la pasan bien, ¿no? Pero hay una información importante que no se dijo. ¿Me siguen ahí? Sí, sí. O sea, por ejemplo, yo te digo, che, mañana tengo que salir un ratito. Y bueno, la cosa es que la persona sale, pero no era un ratito, eran 5 horas. Se omitió una información que era importante, que era el tiempo. Entonces, cuando yo doy la información, cuando yo doy el mensaje, mejor dicho, quiero comunicar algo, generalmente tengo que tratar de ir a qué es lo más importante, qué es lo que no se me tiene que pasar. Por eso ustedes las reuniones y todo ese tipo de cuestiones, cuando las organizan, tienen que anotarlas antes de la reunión. Tienen que hacerse su diario de reunión. Porque ¿qué pasa si dan información incompleta?
¿Qué les parece que pasa? Problemas. También genera Se genera un malestar. teléfono descompuesto. También. No se termina de transmitir el mensaje. Bien, pasan todas esas cosas. Fanny, ¿querías decir algo? ¿O es que estás del celu y se te levanta la manito? Estoy del celu, Guille, se Ah, levanta la manito. bien, bien. Vos cuando quieras hablar, habla nomás. Así yo ya sé que es eso. Falta de comunicación, totalmente. Este mal de la comunicación, lo que, lo que hace, más allá de que no va a ser una comunicación asertiva, va a generar un malestar en el otro, en el receptor. El receptor también podría hacer un feedback, ¿no? Pero aún así, habiendo feedback, habiendo un montón de cosas, eh, puede el otro seguir omitiendo. Puede seguir sin darle esa información que es importante. Entonces eso es lo que sucede después, termina generándose un conflicto. Cuando hablamos de distorsión, tiene que ver con que yo cambio parte del mensaje, del contenido del mensaje por otro. O le agrego cosas o le quito cosas. O sea, si le quito sería omisión, ¿no? Pero vamos a pensar que yo le quito algunas y le agrego otras. Lo voy modificando, lo tergiverso. Yo, por ejemplo, les digo, no sé, qué sé yo. A veces esto se hace mucho en modo de chiste, ¿no? Como de hacer un chiste. Che, ¿sabés a quién le gusta, no sé, Amparo? Entonces voy y digo ahí, no sé, Amparo gusta de tal. Invento una cosa no sé, para molestar. Cuando uno es chico, suele hacer cosas así, cuando es adolescente y demás. Ya de adulto es medio extraño que uno ande haciendo esto, sobre todo en un ambiente laboral. Eh, pero hay muchas personas que lo hacen, que es como un hábito que tienen. Generalmente lo que esto eh, es como el nacimiento de los rumores, ¿no? El rumor es cuando yo no cuento una parte de la historia, cuento la que yo quiero y le agrego cosas. ¿Me siguen? Como que yo estoy Sí, contando en sí, realidad una mentira, digamos, pero sí, bueno, Guille. o una verdad muy parcial donde está alterada, digamos, esa verdad. Y bueno, eso es un problema de la comunicación también. Porque, ¿qué tienen que hacer ustedes como encargados con este tipo de cosas? Por ejemplo, si a ustedes les llega un rumor o les llega una información que no tienen comprobada. Y tratar de verificarlo, ¿no? De alguna forma, porque tampoco te podés dejar guiar por, no, me dijo que, o tal vino y me contó, porque no es una información tan cierta como tal. Exactamente. Ustedes como Ah, re que le encargados, interesaba saber quién gustaba. Cuente, el, cuente. lo que tienen que hacer como encargados eh, sí, Norma, no hay que darse lugar, pero a veces pasa que el rumor está muy disfrazado de algo que puede pasar. Por ejemplo, alguien que tiene malicia o algo así, por ejemplo, y que dice tal, lo vi robar a tal, por ejemplo. Y un compañero y les dice, vos sabés que lo vi robar a tal. ¿Qué sucede ahí? Es una acusación como bastante fuerte. Claro, eso te estaba por decir, tampoco es algo muy fuerte, me parece. Bueno, pero Es, les va a pasar como encargados. Van a haber acusaciones fuertes. Vamos a pensar el peor ambiente laboral, ¿no? Y viene un compañero y le dice, lo vi robar a tal. O, o lo vi irse de su turno y dejó la farmacia abierta. O no sé, tal le pegó a un cliente en la farmacia. ¿Cómo proceden ustedes?
Depende de Bueno, la también fuente. pasa mucho también cuando todo eso se da en torno a uno y ese uno no está ni enterado de todo eso que se está rumoreando. Bueno, primero, como encargados, tendrían ustedes que dar lugar a la duda, ¿no? O sea, como decir, cuando la acusación es muy fuerte y cuando la acusación no lo es, ¿no? No tomar todo lo que se les dice a ustedes como algo verdadero hasta que pueden corroborarlo con la persona de la que se está hablando o con los testigos de la situación, ¿no? Porque cuando hay un testigo y un culpable, es imposible corroborar eso. Por ejemplo, si yo digo, no sé, la vi a Silvi robando y solo estábamos Silvi y yo, y bueno, no hay pruebas realmente. Es un testimonio contra otro. Ahora, si hay más personas, se le puede preguntar a esas personas. Sí, hay que Pero escuchar la ahí, doble campanada. exactamente. Yo, una de las cuestiones, si yo tengo que tomar una decisión en relación a lo que el otro hizo y demás, tengo que verlo, pero también tengo que suponer que eso hay una distorsión ahí de lo que pasó. Siempre que otro te habla de otro, ustedes tienen que presuponer que hay una distorsión. Porque no pueden andar por ahí. No, tal me dijo que vos robaste, te despido. Imagínense si eso se diera así. La acusación falsa existe desde que existe la comunicación. Y la tergiversión, y la modificación, y la alteración de los mensajes existe desde siempre, chicos. No es algo que no, a mi grupo no le va a pasar. Ustedes tienen que estar preparados para eso. Y también para la omisión, y también se tienen que cuidar de la sobrecarga. La sobrecarga la van a dar ustedes, o pueden no darla. Pero ¿qué quiere decir sobrecarga de información? Lo dice la misma palabra, ¿no? Pero cuando yo hice las observaciones de ustedes de sus reuniones, todas las reuniones tenían sobrecarga de información. ¿Lo pueden ver a eso? Sí, ¿Y qué les parece que pasa cuando uno sobrecarga de información al otro? Hace que se desconecte. Claro, por ahí no más importante, como que pasa a segundo plano. No te entendí, Amparo, ¿eh? Había como un ruido de fondo. Ah. Que capaz que la información más importante o lo que más importaba se va a segundo plano porque había mucho o se pierde. Totalmente, totalmente. Por querer repasar temas o pasar la lista de temas. No, vimos esto, vimos lo otro, esto hablamos, esto está resuelto, qué sé yo. Se pierden minutos ahí de concentración del otro, que yo a veces lo tengo que traer, ¿no? Tengo que, che, acá estoy, estamos hablando de esto, venite para acá. Todo el tiempo ustedes están así cuando están coordinando una reunión. Entonces, ¿para qué le doy más temas de los que la persona puede tratar? Yo cuando tengo grupos reducidos, yo tengo que suponer que conozco más o menos de qué se trata con lo que voy a encontrar, ¿no? Y si yo tengo grupos muy grandes, 40, 50 personas, y bueno, también va a haber de esos 40, 50, va a haber capaz que unos 20 que no me dan pelota. Pero si yo a eso yo le agrego males de la comunicación, le agrego barreras de la comunicación, le agrego cuestiones, en vez de 20, capaz que son 40 los que no me dan pelota. Porque si yo sobrecargo, si yo doy demasiado información, el otro no me puede seguir. No. ¿Por qué? eh, ¿Por qué piensan ustedes que si yo hablo sin parar durante 2 horas es mejor a que si hablo pausado, escucho, hay un intercambio, eh, construimos un tema entre todos?
¿Eh? Es mucho más entretenido el hecho de que interactuemos todos a estar escuchando una sola persona. Yo estoy de acuerdo, pero por ahí puede que alguien me diga, no, yo prefiero hablar sin parar durante 2 horas. No tengo drama si es así, ¿eh? A mí me parece, pero yo no lo veo efectivo, porque pasa esto, ¿no? La persona se agota y se te va con la mente para otro lado. ¿Sole querías decir algo? No, está. Bien. Acá en este cuadrito que no lo amplié, pero si necesitan lo amplío, se los explico. Este dice fuente, barreras personales, física y semántica, dice acá. Y después acá tiene como una flechita que dice mensaje bloqueado. Acá arriba mensaje filtrado y mensaje incorrecto. Y acá está el destino. Es como este cuadrito sería en relación al anterior, al de las barreras. Fíjense que acá la barrera física es como que lo bloquea total o parcialmente, ¿no? Esto es lo que decía Lucas. En el restaurante puede ser que las personas estén hablando y a mí yo puedo seguir escuchando lo que dice el otro. Pero en la medida que el ruido aumenta, voy escuchando menos, menos, menos. El punto que después ya tengo que gritar. Y al punto que después me genera un malestar, como decía Sole, como que empiezo a sentirme mal, ya no me importa tanto lo que el otro está diciendo, me quiero ir, no sé. O me puedo sobreponer, estar ahí a los gritos, qué sé yo. ¿Qué piensan en términos de barrera el alcohol? ¿Lo consideran como una barrera para la comunicación? El uso Depende de de sustancias. cuántas copas estemos hablando. Claro, depende en cantidades. Bueno, pero ¿es igual para todas las personas esas cantidades? No, obviamente que no. No, hay gente que se toma un vaso de cerveza y ya está. ¿Y esa persona lo puede percibir? ¿Que ya está? ¿O lo perciben los demás? Los demás. Porque ¿vieron cuántas conversaciones importantes se hacen con alcohol de por medio? Y porque nos desinhibimos, Tal cual. despejamos eso, esa inhibición y empezamos a hablar más de lo que debemos a veces o decir las cosas que, que en un estado normal, vamos a llamarle, no diríamos. Pero si vos estás en un estado alterado, vamos a aumentar otra sustancia, ¿no? A la suposición. Yo me tomé un clona y me pongo a hablar con vos. Lo que yo te diga, ¿tengo absoluto registro de eso? No, obviamente no. Registro no creo que No, te quede. Si yo, por ejemplo, eh, me fumé un faso o un par de fasos, vengo de caravana, vamos a ponerlo así. Todos Sí. completos. Eh, y vos me hablás más bien, tranquilo, relajado, qué sé yo. ¿Tiene sentido esa conversación? No, porque vas a estar en tu No, no. mundo. No. No, ¿no? Hay algo que sucede, que vamos a quitarle formalidad a la cuestión de la comunicación, que uno tiene comunicaciones que no son para transmitir algo interesante. Son conversaciones banales. O sea, por ejemplo, yo puedo estar hablando de, no sé, cualquier cosa que opino, que pienso, que siento, pero en realidad no voy a la profundidad. Hablo superficialmente de todos los temas y demás. Ese tipo de conversaciones las puedo tener en cualquier estado y en cualquier situación. Y todo esto que estuvimos viendo en este módulo no tiene sentido para ese tipo de conversación. Pero ahora, si nosotros vamos a conversaciones donde se quieren tratar temas que son de importancia, por lo general en el trabajo debería ser así, yo no debería estar en un estado alterado.
¿Me siguen? Sí, Sí, sí. Sí, sí. Bien. una vez me pasó que tenía que dar una clase, no me acuerdo si de. No me acuerdo, ley de Faraday, una cosa así. Y encima era que los chicos tenían que ir a recuperar el sábado. La clase la tuve que dar el sábado en la escuela y habían salido la noche anterior. Había uno que no había dormido y prácticamente se durmió. Se Claro. sentó adelante, el loco se durmió. O sea, todo lo que yo le decía, el loco no entendía una. Es como el claro ejemplo. Ey, ey. Sí, el ejemplo de Santi es bueno porque a mí me ha pasado que van compañeros de trabajo a trabajar en estados alterados. Yo me hacía el boludo, ¿no? Generalmente cuando cae uno con olor a faso es como que van a le decís, che, boludo, date cuenta. Pero también le he sentido olor a vino, también me ha pasado poner una vez laburé con una compañera que había estado en un festejo el día anterior y llegó toda resaqueada a trabajar. Nada de lo que yo le dijera en ese momento tenía sentido para esa persona. Para mí no tenía sentido iniciar la comunicación, porque no se iba a completar el proceso. Y no es por desestimar, o sea, para mí no es que hay que, o sea, estigmatizar al que toma, al que fuma, al que consume psicotrópicos, digamos. Para mí está todo bien. El tema es que ustedes cuando van a iniciar una conversación tienen que evaluar cómo está el otro también. Y cómo están ustedes, en qué estado están. Si están plenos para eso. Porque como ven, requiere bastantes esfuerzos tener una comunicación asertiva. Y ahí vamos un poquito a eso, al concepto. Nos quedan 2 diapositivas y el video, déjenme ver cuánto dura. A ver si llegamos a verlo. Me parece que no vamos a llegar. 18 minutos. No, se los dejo para que lo vean ustedes después, como un plus. Los que quieran nos quedamos a mirarlo y los que no se pueden ir cuando terminemos de ver estas 2 diapositivas. Entonces, estamos en lo que es comunicación asertiva y tienen que tener en cuenta ustedes todas las cosas que venimos viendo hasta ahora, ¿no? Cómo la comunicación tiene en cuenta al otro, pero también para que sea asertivo, tengo que tener en cuenta cómo estoy yo. Esto con la parte de la sustancia y de los estados alterados, iba un poquito para introducir esto. ¿Qué tanto yo puedo? Luca decía, yo me desinhibo si tomo, ponele, o no sé si él lo dijo como algo genérico, que las personas se desinhiben cuando toman. Pero estar desinhibido es sinónimo de buena comunicación. Eso sería una pregunta abierta que hago. Si yo estoy más expresivo, si yo estoy más conectado con lo que yo siento, ¿me comunico mejor? Sí, Sí, en cuanto tenga control de eso, ¿no? claro, en cuanto tenga como presente, ¿no? Hablando consciente, si hablamos de consumo de alcohol o sustancia, es como que el estado de conciencia puede que se altere, sí te desinhibís, pero tal vez perdés algún otro sentido, ¿no? Perdés un Ahí, poquito de registro también, ¿no? tal cual, Va convirtiéndose ese alcohol o esa sustancia en un ruido en la comunicación. exacto. En la vez que te va habilitando una comunicación más asertiva, si querés, porque podés estar más conectado con lo que te pasa, y a la vez el otro también puede empezar a estar más conectado con lo que le pasa, vos vas perdiendo la posibilidad de hacer común lo que el otro te está diciendo. Yo he escuchado gente que había fumado faso y estaba cada uno hablando de la suya. O sea, no, eran 2 monólogos, no tenía nada que ver lo que uno estaba diciendo con el otro. Con gente consumiendo alcohol pasaba exactamente lo mismo. Están en un restaurante a los gritos y ninguno se está escuchando. Y cada uno habla hermoso, pero no tiene nada que ver.
lo que uno está diciendo con lo que el otro está diciendo. No hay conexión. No sé si me sigue. Sí, Entonces, sí. cuando hablamos de asertividad, tiene que ver con yo poder expresar mis sentimientos, mis opiniones, mis pensamientos, de la forma adecuada en el momento oportuno. ¿Qué quiere decir en el momento oportuno? Que tiene que ser ahí, justo cuando lo tengo que decir. Si me pasé un poco, no es oportuno. Si lo dije antes, no es oportuno. Asertivo, para que sea asertivo, tiene que ser oportuno, en el momento adecuado. De la forma adecuada, ¿qué quiere decir? Tengo que respetar las formas de quién, mías y del otro. Y no negar los derechos del otro, los derechos a réplica del otro, los derechos de poder pensar distinto del otro, los derechos de dar su opinión del otro, de hablar también, de tomar la palabra. ¿Se entiende? Sí, sí. Sí, Guille. Bien, no quiere decir que esto sea fácil, ¿no? De hecho es bastante complicado y es como un recorrido que uno tiene que ir. Pongámonos la asertividad como una meta. Yo para ser asertivo tengo que respetarme a mí y respetar al otro. Tengo que respetar lo que yo siento, pienso y opino y lo que el otro siente, piensa y opina. Y yo para respetar al otro, yo tengo que poder empatizar con el otro, detenerme a escucharlo y darle su tiempo para hablar. Entonces, ¿qué tiene una persona que es asertiva? Y va a tener libertad de expresión, una comunicación abierta, directa, franca, eh, facilidad para comunicarse con todas las personas y va a ser respetuoso en cuanto a las limitaciones del otro, ¿no? Y las propias también. O sea, que uno sea asertivo en la comunicación no quiere decir que no tenga limitaciones. Yo puedo tener limitaciones de movilidad de mi cuerpo. Puede ser que yo no gesticule bien, que no mueva bien las manos, que no sea un gran orador. Pero sí puedo llegar con mis herramientas y con mis cosas a que el otro me entienda. Y ahí estoy siendo asertivo. Pero yo estoy aceptando mis limitaciones. ¿Me siguen? ¿Se entiende? Sí, sí. Sí, Bien. Entonces, cuando se habla de variables paralingüísticas, que es un poco esto que yo decía, la corporalidad, el gesto, el movimiento de manos, eh, el volumen que yo uso, la entonación, las pausas, todo eso tiene que ver con, no tanto con las palabras que yo elijo, o sea, con lo semántico, ni cómo yo interpreto los significados, sino cómo yo eh, utilizo eso que sé y le agrego un plus. Digamos, si yo estoy diciendo algo, pregunto y me detengo para que ustedes contesten, no es lo mismo que si yo pregunto y sigo. ¿Vieron que hay gente que hace eso? Como que, ¿qué les parece? Bueno, y entonces es evidente que, no sé, y siguen, y no dejan como la pregunta, como ni siquiera te la pudiste hacer internamente a la pregunta, y la persona ya está, eh, sigue con otra cosa. Había uno de los videos que pasaba eso, que yo lo puse un poquito más lento, que era el de la chica. Venezolana, colombiana. Sí, Justo me sí, sí. recordaba eso con lo que estabas diciendo. Ella en el video, en el original, va muy rápido y hace un montón de preguntas al público, pero no espera la respuesta. Que ella lo que hablaba era sobre conflicto, creo. Creo que lo vimos en el módulo de conflicto. Eh, y justamente esa cuestión de hacer la pausa tiene que ver con considerar el tiempo del otro.
¿para qué yo hice la pregunta originalmente si no me interesa la respuesta? Al menos que la pregunta se la hagan internamente y se respondan internamente. Si es un montón de gente y no me puede contestar uno por uno. No. De eso un poco es la habilidad de la retórica de la persona, ¿no? Pero bueno, como cómo la persona tiene que ir llevando la conversación requiere de ciertas pausas para que el otro vaya incorporando eso que el otro va diciendo también. Entonces, fíjense esto que dice acá, lo voy a leer porque es muy importante. Dice que la asertividad no es ceder derechos, no invadir a los demás, sino mantenerse firme pero sereno y reconducir cualquier conversación o relación hacia ese ámbito de serenidad y respeto. Fíjense que varias veces, retórica, ahora lo vemos, Oli. Fíjense que varias veces se habla de respeto dentro de esto de lo que es comunicación asertiva. ¿Por qué creen que es así? Porque es la forma que tenemos de incluir al otro en esta pieza clave. Totalmente. Totalmente. ¿Y hacia uno? ¿Qué sería el respeto hacia uno mismo? ¿No ir alcoholizado? No, No, tenete, no, no, no. tenete respeto, no vayas borracho a trabajar. Sería así la cosa. Pero no, alguien lo quiere, si no lo quieren decir ustedes, les doy unos minutos. O sea, Piénsenlo. sería como respeto hacia nosotros, o sea, no mantener lo que nosotros pensamos, o sea, no ante un hecho o alguna, no sé, mala contestación del otro, cambiar nuestro pensamiento, sino respetar nosotros lo que pensamos. Bien, bien, bien. O sea, vos decís que el autorrespeto tiene que ver con cierta coherencia, ¿no? Con sostener eso que vos inicialmente proponías. No sé si te entendí bien. Sí, 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 pero, o sea, lógicamente, a ver, como, es como que lo tengo en la cabeza, pero como que me cuesta explicarlo, sino que el, el respeto para nosotros de no a lo que nos están diciendo, o sea, cómo nos lo están diciendo, o sea, si nosotros estamos diciendo, no sé, es blanco, porque para mí es blanco, por esto, eh, y el otro dice, no, no es así, por esto, pero de mala manera, y nosotros decir, bueno, sí, está bien, tenés razón. Ser sumisos a lo que el otro dice, o sea, no mantener nuestro respeto por una intimidación del otro, como yo lo veo, o como lo Bien, entendimos. bien, puede tener que ver con eso. Yo lo interpreto como, en este sentido, en este contexto que estamos hablando de comunicación asertiva, respetarse a uno mismo tiene que ver con, mm, básicamente, hacerse respetar, ¿no? O sea, por ejemplo, si vos ves que el otro está en cualquiera y te está empezando a tratar mal, y qué sé yo, como es el ejemplo que vos diste, eh, ponerse también uno como eje, ¿no? Que uno requiere de cierto respeto. No es solamente ponerme yo en el lugar del otro y decir, no, sí, tengo que considerar toda su situación y qué sé yo. Sino también decir, pará, loco, tratame bien. Yo también soy una persona sintiente, que me pasan un montón de cosas, que todo eso que vos pensás del otro, que te pones en el lugar, que sos empático con el otro, también va para uno. Uno también se tiene que evaluar en la comunicación y tratar de estar bien. Y entonces el respeto tiene que ver un poco con, Sole lo dijo medio en chiste, pero también tiene que ver con eso. Con cuidarse, con estar bien, con descansar bien,
Todas esas cuestiones tienen que ver con el respeto. Si yo llego todo roto a comunicarme con otro, y medio como que sí, yo puedo ser muy respetuoso con el otro, pero ¿y conmigo? ¿Me siguen? Sí, 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 sí. Es como Sí. que, no sé, vamos a ese otro ejemplo, como que vos sos respetuoso con el otro para llegar temprano, llegar a tiempo, y el otro llega 20 minutos tarde, 10 minutos tarde, Bueno, en ese digamos. sentido hay que exigir ese respeto. Decir, mirá, yo te respeto, loco, yo te trato bien, todo. Bueno, yo también tengo mis tiempos, tengo mis cosas, yo me siento así, asá. Tenés que estar muy conectado con lo que vos te pasa y con lo que vos sentís para poder hacer eso, ¿no? Y de eso es un poco lo que habla la comunicación asertiva. Con conectarte desde tu sentir, desde tu saber, desde tus pensamientos, y respetar eso. Si yo estoy cansado, bueno, entiendo que estoy cansado y hablo desde ahí, desde mi cansancio. En todo caso, pediré disculpas, miren, no pude descansar bien, qué sé yo, hoy voy a hablar poco, porque la verdad que me siento medio cansado, pero voy a tratar de concentrarme. Respetar, o sea, ¿qué sería no respetarme a mí mismo y negar lo que siento, negar lo que soy, negar lo que me molesta, como a reprimirlo, una cosa así? ¿Me siguen? Sí, Sí, más sí. claro. Bien. Entonces, eh, eso a mí, esa coherencia de respetarme a mí mismo, me va a dar firmeza a la hora de hablar. ¿Me siguen o es muy complejo lo que dije? No, no. Bien. Lo digo de otra manera por si alguien no lo interpretó. Ser coherente significa este respeto que estábamos hablando. Si yo estoy cansado, bueno, asumo que lo estoy, soy responsable con eso. Si yo estoy de mal humor, me conozco, respeto mi mal humor y demás. Y entiendo que tengo que orar desde ahí, ese es mi punto de partida. Porque estoy cansado, tengo que actuar todo el tiempo cansado, no, puede ser que el cansancio se me vaya y demás. Pero ¿con qué tengo que ser coherente? Con lo que yo siento y pienso. Y mis acciones tienen que ser coherentes con eso. Si yo puedo lograr eso, mi comunicación va a ser asertiva. Porque yo, todo lo que yo plantee, todo lo que yo diga y demás, lo voy a poder decir con firmeza, con convicción, poder ser honesto con lo que me pasa. Y también exigirle al otro que lo sea. Yo me voy a poder parar y decirle al otro, mirá, vos podés hacer esto también. Y sin que eso implique violentar sus derechos o sus, ¿cómo sería? Su oportunidad al diálogo, digamos, todo desde el respeto, ¿no? Uno, si uno actúa y obra en consecuencia, puede pedirle al otro que lo haga. Está en condiciones de hacerlo. Si uno es totalmente incoherente con uno mismo, si uno no sabe dónde está parado, y es muy difícil que le pueda decir al otro, che, hagamos tal cosa. Porque ¿quién soy yo para decirle al otro qué hacer? ¿Me siguen? Si nosotros hablamos honestamente, desde lo que sentimos, de lo que pensamos, de lo que queremos hacer, y honestamente me refiero a algo muy profundo, chicos, no estoy hablando de algo metafórico ni de algo así. Estoy hablando desde algo sincero y profundo. Yo quiero hacer esto, quiero hacerlo, y lo digo con convicción. Hagamos esto, y me comprometo con ese hagamos. Exactamente, Silvi. En cuanto ustedes más coherentes puedan ser, mejor se van a poder comunicar. Más coherentes con ustedes mismos, tratando de ser la mejor versión de ustedes mismos. Y esto aplica para toda la capacitación. En cuanto ustedes mejoren como individuos en dirección a lo que ustedes quieren ser, lo que ustedes quieren hacer,
más sinceramente se van a poder comunicar. Mejor van a poder transmitir lo que quieran. Mejores ideas le van a surgir. Porque ahí ustedes van a estar conectados con lo que ustedes quieren hacer. Y van a comunicar de lo que a ustedes les sale. Entonces, el fin último de la comunicación siempre es hacer común. Hacer común, eso significa comunicar. ¿Y hacer común qué? Tendrían que preguntarse ustedes. Hacer común la coherencia, podría responderle yo. Qué genial. Entonces ustedes lo que deben hacer cuando quieren comunicarse efectivamente con el otro es conectar con eso. Conectar con el otro, con qué le pasa al otro, por qué el otro no entiende lo que yo le estoy planteando, por qué yo no me sé explicar. Y probablemente yo no esté siendo honesto con lo que quiero comunicar. Y el otro no esté siendo honesto con lo que quiere comunicar. En cuanto eso se vaya transformando hacia el camino de la honestidad, hacia el camino del respeto, hacia el camino de la serenidad, porque hay que estar tranquilos para poder comunicarse. Muchas veces nosotros cometemos el error de querer preguntar algo importante y lo decimos como una chicana. Y esas cosas hieren, lastiman al otro. Porque el otro no sabemos cómo está. Para que el otro está mal. Yo lo estoy chicaneando, lo estoy boludeando y le estoy preguntando algo importante que el otro requiere de mucho esfuerzo esa pregunta que yo le hice para poder contestar. Y el otro quiere contestar sinceramente y yo lo vuelvo a boludear. Y lo vuelvo a boludear. Y lo vuelvo a boludear. Y entonces, por querer ser gracioso con un tema delicado, termino lastimando al otro. Muchas veces eso pasa. También sucede que yo no conecto cuando estoy planteando que se hagan determinadas cuestiones, qué sé yo, porque yo entiendo que se tienen que hacer así y demás, pero yo no considero la situación del otro. No estoy conectado con lo que al otro le está pasando. Entonces mi trabajo es decirles, después que vean qué hacen. Y si no lo hacen, lo reporto. Bueno, eso no es comunicarse. Eso es decir. Yo les dije, no les comuniqué. ¿Me siguen hasta acá? Sí, ya. Sí. Sí. Bien. Con esto último terminaríamos el curso. Y acá hay una pequeña evaluación sobre comunicación. Traten de hacerla, traten de, más allá que el curso haya terminado, traten de cumplir. Los que están atrasados con los otros formularios, traten de ponerse al día. Es importante que lo hagan, porque de esa manera ustedes van pudiendo reforzar, van pudiendo rever algunas cosas que se pasaron por alto mientras yo iba hablando, alguna distracción que tuvieron mientras iba dando el curso, capaz que fueron al baño, charlaron, no estaban prestando atención, estaban mirando el celu, algunas de las tantas barreras y males de la comunicación que vimos. Entonces la evaluación les sirve un poquito para repasar la lectura y eso. No me interesa que se saquen notas excelentes, no me interesa si se las sacan en buena hora, o sea, me parece re bien. Eso demuestra que le dedican y demás, pero consideren algo como su propio esfuerzo, un logro personal, aprobar esto y tener buena calificación. Yo les agradezco sinceramente que hayan llegado hasta acá con el taller, con la capacitación. Me parecía muy importante tratar estos temas. Me parece muy importante que los tengan en cuenta desde sus puestos de trabajo, porque yo noto que es algo que nos falta a nosotros como organización.
pensar ciertos conceptos, repensarlos, repensarnos nosotros también. Y pienso que el camino para mejorar es mejorarnos todos individualmente y grupalmente. Y siento que esto es algo que nos hace mejorar grupalmente. Después cada uno verá qué hace con la información, qué hace con el contenido, verá cómo lo utiliza en sus puestos de trabajo y en su vida personal. Yo siento que son herramientas que les permiten después quizás mañana exigir o pedir o proponer otro tipo de capacitaciones, otro tipo de encuentros, donde podamos debatir temas, donde podamos debatir conceptos, donde podamos unificar criterios. Me parece muy valioso que como organización hagamos estos pasos. Así que bueno, les agradezco por formar parte de esta transición que estamos viviendo también. Bueno, Guille, gracias a vos por tu predisposición de siempre. La verdad que nos ayuda un montón todos estos cursos y las capacitaciones que hiciste, la verdad, buenísimas. Gracias. Gracias. Sí, no solo para las personas, habemos personas que no somos encargados, que igual tenemos una dificultad en el día a día para poder comunicarnos, que por lo menos en mi caso me ayuda bastante. Gracias, Sil. Les queda un videíto acá. Mírenlo. Cómo desarrollar equipos exitosos y sostenibles en el tiempo. Mírenlo, dejo abierto el chat del grupo unos días, después vayan saliéndose en la medida que quieran, no tengo drama yo. Lo cerramos de la capacitación a ese grupo. Pero bueno, subo ahí este videíto, Lucas sube el otro y queda el canal de YouTube para que vean las capacitaciones cuando quieran. No sé si Lucas tendrías que después darle un acceso que no sea por link a esas cosas. Bien, Así bien. que bueno, cortamos acá. Muchas gracias a todos. gracias Gracias. Guille, gracias Lucas. Gracias a vos, Guille. Gracias Lucas por subir ese Hola. material. Genial. Gracias chicos, gracias Gracias Guille. chicos. Un beso.